Saludos, mi nombre es Análisis Castaño, soy ingeniero de telecomunicaciones de la UNAM. Voy a conocer mi documento de identidad para validar mi identificación. El día de hoy daremos solución a la fase número 5 de electrónico de potencia, consolidación del diseño del variador de frecuencia. Con esta actividad se permite sustentar el diseño del variador de frecuencia desarrollado a lo largo del curso mediante un working paper o un montaje real del variador. Entonces, para mi caso, yo trabajé con un working paper. Como primero debíamos crearle un título a nuestro proyecto, que el mío se llama Desarrollo e implementación de un control de velocidad para un motor de medio caballo de fuerza mediante un variador de frecuencia. Tenemos nuestro título en inglés, nuestros datos y tenemos nuestro resumen. Este proyecto describe el diseño y la construcción de un variador de frecuencia dividido en tres etapas principalmente: en el conversor de corriente alterna a corriente continua, un generador de señales SPWM y un conversor de DC a C. Tenemos nuestra abstract, que es nuestro resumen en inglés. Tenemos unas palabras claves que serían variable de frecuencia, SPWM, conversor AC-DC, conversor DC-AC y un inversor puente H. Los keywords son las mismas palabras claves pero en inglés. Tenemos nuestra introducción, que es lo que describe que vamos a desarrollar durante nuestro documento. Entonces nos dice que este documento se centra en la construcción de un variador de frecuencia de un dispositivo crucial en la industria para controlar la velocidad y el par de motores eléctricos. El proceso de conversión de energía, que en este caso consiste en transformar corriente alterna a corriente directa y luego revertir la corriente alterna mediante un inversor, es esencial para el funcionamiento de un sistema, de los sistemas automatizados. De ahora en adelante, todo lo que maneja la industria hoy en día, todo ya tiende a ser automatizado. Tenemos nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico es un variador de frecuencia. Nos dice que un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que regula la velocidad de los motores electrónicos al ajustar tanto la frecuencia como la amplitud de la señal de corriente alterna que suministra al motor. Entonces, como primero tenemos nuestra fase 1, que es la conversión AC-DC. Esta fase en la construcción de un variador de frecuencia consiste en transformar una corriente AC a DC por medio de un puente de diodos, y para tener una señal más limpia la filtramos por medio de un capacitor. Tenemos nuestra fase 2, que es la generación de la señal SPWM. Una vez que se haya obtenido la señal de corriente continua, el paso es crear la señal SPWM. El generador de señales produce una señal de onda seno que luego se procesa por un diferenciador para generar una señal PWM. Esta señal se modula la amplitud y la frecuencia de los pulsos, lo que permite controlar la velocidad del motor y variar la frecuencia de la señal AC, generando la siguiente fase. La modulación de ancho de pulso se utiliza por su capacidad para controlar la energía entregada al motor sin perder mucha eficiencia en comparación con otros métodos. Nuestra fase 3 es la conversión de C a C. Entonces, en esta etapa final, el variador involucra una conversión de corriente continua a nuevamente una corriente directa. Esto lo realizamos por medio de un inversor, que generalmente es utilizando un puente H, que es un conjunto de 4 MOSFETs, que mediante una modulación PWM permite cambiar la polaridad de la corriente y generar corriente alterna. La señal alterna resultante tiene una frecuencia controlada por la modulación, lo que a su vez controla la velocidad del motor. Entonces aquí tenemos la función de cada componente, que hacen los puentes de diodos, que hace el filtro, el capacitor, que hacen los generadores de señales, los diferenciadores, los inversores, los puentes H. Tenemos nuestra metodología. Entonces, para la construcción del variador de frecuencia,
Esto lo dividimos en tres fases. La fase uno, la conversión hacia DC. Entonces aquí decimos que es una entrada de corriente alterna, que la, que la rectificamos por medio de un puente de Dios que está controlada por cuatro diodos. La rectificación por un, por un capacitor y aquí ya pues la señal limpia. Tenemos el generador de señales, tenemos los comparadores y tenemos la modulación. Aquí tenemos el inversor de CAC, que es el inversor SPWM, utiliza un inversor compuesto por un puente H que convierte la señal de C a C. El control de señal AC, los interruptores del inversor se activan según la señal SPWM. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo donde nos explica bien cómo está conformado el variador de frecuencia. Tenemos una señal de entrada de 110, aquí el puente rectificador, si la señal está rectificada sigue el proceso de filtrado y si no vuelve al puente rectificador, debemos revisar el puente rectificador. Eh, Aquí seguimos, generador de señales, sensor de señales de control, la señal está desfasada a 180 grados, si está desfasada seguimos a los pulsos y si no nos devolvemos nuevamente al generador de señales. Tenemos la señal SPWM, nuestro driver y finalmente nuestros filtros pasabajo. Aquí tenemos la presentación de resultados AC/DC, que es un motor de 110 voltios RMS con una potencia de medio calle de fuerza de 6 amperios, un factor de potencia de 0.8 y trabaja en un rango de 30 a 60 Hz. Tiene una entrada senoidal monofásica de 50 Hz y una entrada de 110 voltios RMS. Aquí tenemos nuestros cálculos para cada fase y por último tenemos aquí tenemos cada imágenes de cada uno, tenemos nuestras conclusiones. Entonces vamos al simulador y como podemos ver aquí tenemos nuestra conversor AC a DC, tenemos nuestra corriente directa, nuestros generadores de señales, nuestro variador de frecuencia. Aquí tenemos la fase 3 que es el conversor DC a C, tenemos nuestros drivers, tenemos el puente H y por último tenemos los filtros para abajo y tenemos el motor. Al darle correr podemos observar que tenemos una señal de control desde 100, de 100 Hz a a una velocidad pico a pico, a una vuelta de pico a pico de 8.50, que en nuestra guía nos daba 4.25 y una señal triangular de 850 Hz a un voltaje pico de 10, que nuestros resultados matemáticos nos dio, nos dio 5. Por aquí podemos observarlo en nuestra señal pico. Aquí podemos observar que la estamos utilizando desde 5 y una vuelta de control de 4.25 voltios. Estamos bien con los generadores. Por último vamos a comprobar si este motor si varía dependiendo de, de la frecuencia. Entonces lo ponemos aquí en 40 y como podemos ver reduce las RPM. Aquí podemos aumentar y podemos ver que el motor aumenta. Aquí podemos también observar la señal rectificada que es oscila entre 152 y 154, que eso fue lo que calculamos en la primera fase, que podemos ver aquí que está entre 155 y según él puede oscilar entre 152 y 154, que estamos dentro del rango. Y aquí podemos observar también las señales invertidas de PWM. Como podemos ver, aquí está la señal original y la señal invertida. Y también podemos observar la señal de los comparadores.
Como podemos ver, aquí está la señal de control, la invertida y la señal triangular que cuenta con 5 voltios, la señal invertida cuenta con 4.25 y la señal de control lineal cuenta con 4.25. Esto es todo por hoy, muchas gracias, hasta luego.